mi santidad. Quería tratar con ustedes un tema relacionado con sanidad, pero no voy a hablar de sanidad de personas, sino sanidad de naciones o sanidad de reinos. Porque usted sabe, hermano, que cuando una persona está enferma, siente dolor, siente síntomas de la enfermedad, como dolor, inflamación, fiebre, puede vomitar, puede tener diarrea, porque de cualquier manera el cuerpo quiere expulsar aquello que le ha contaminado. Si usted se consume un alimento tóxico, ¿qué hace su cuerpo? Va a intentar eliminarlo, bien sea a través del vómito o bien sea a través de una diarrea, ¿verdad? O bien sea a través de una fiebre. La fiebre hace que los poros se abran y comience a sudar la persona, ¿verdad? Y a botar esos venenos que están dentro del organismo. Y eso mismo ocurre, hermano, con las naciones. Las naciones, cuando están enfermas, tienen síntomas, tienen signos, señales. ¿Quién programó el cuerpo para que el cuerpo vomitara en tiempo de intoxicación? Esa programación la colocó el Señor. ¿Quién programó el cuerpo para que se produjera la diarrea cuando la persona se intoxicara? El Señor fue quien colocó esa programación. Entonces, el Señor colocó una programación en las naciones. Es decir, el Señor estableció leyes, procedimientos para que las naciones alcanzaran también la sanidad a través de la depuración o a través de la desintoxicación, de procesos de depuración o desintoxicación. Y de eso quería hablarles a ustedes hoy. Y una de las cosas, hermano, que me llamó la atención, usted sabe que los procedimientos médicos actuales no es un invento del hombre. Dios, en su sabiduría, Dios creó la ciencia médica. Dios, así como creó la enfermedad, también creó el proceso para la sanidad. Así como Dios creó la enfermedad, le dio la sabiduría al hombre para que alcanzara la sanidad de esa enfermedad. No de todas, por supuesto, porque el Señor se ha reservado cierta sabiduría, ciertos conocimientos, para que el hombre no lo alcance todo, no lo logre todo, y siempre van a haber enfermos. Y cada vez aparecen enfermedades extrañas, virus extraños para los cuales no hay vacuna. ¿Por qué? Porque el pecado tiene como consecuencia enfermedad, y Dios en su misericordia permite, hermanos, que hayan vacunas, que hayan medicamentos, que haya ciencia médica para esas enfermedades, pero como el pecado aumenta, pues habrá más enfermedades, y el hombre desesperadamente descubrirá más medicamentos que Dios le va a permitir descubrir, pero siempre aparecerán nuevas enfermedades, porque esa es parte, hermano, de la maldición del pecado. Y yo le decía a usted, hermano, que yo me puse a observar un quirófano, y en ese quirófano hay muchos elementos. Y todo lo, hermano, lo que está en un quirófano es un modelo de lo que Dios hace o de lo que Dios creó para sanar una nación. Si nosotros comenzamos a describir los elementos que hay en un quirófano donde se operan los enfermos, ahí, por ejemplo, vamos a encontrar al cirujano principal y vamos a encontrar a cirujanos ayudantes. Es decir, una persona experta en enfermedades y en cómo restaurar una enfermedad, ¿verdad? Cómo extraer, por ejemplo, un tumor, un cáncer, cómo extraerlo, cómo extirparlo. Vamos a encontrar también en el quirófano ayudantes, personas que le van a asistir. También vamos a encontrar un anestesiólogo que va a colaborar para que no sea tan dolorosa esa intervención. También vamos a encontrar, por ejemplo, hermano, otro tipo de ayudantes que son los instrumentistas, que son los que van a pasar los instrumentos. Porque usted sabe que los cirujanos, ellos no se tienen que mover mucho, tienen que estar vigilando lo que están haciendo y estar concentrados en lo que están haciendo. Y los instrumentistas son los que van a ir pasando los instrumentos que ellos van a necesitar. Los van a buscar, los van a pasar y los van a escoger de acuerdo a la necesidad. Ahora, fíjese, todo eso ocurre en un lugar. ¿Cómo se llama ese lugar? Se llama el quirófano. ¿Cómo es ese lugar? Tiene que ser un lugar, hermano, puro. Tiene que ser un lugar limpio. Ahí en ese lugar no puede entrar cualquier persona. Ninguna persona, hermano, extraña a ese grupo que va a intervenir puede entrar. ¿Por qué? Porque si no lo contamina. Ellos siguen allí, hermano, normas especiales en la vestimenta.
siguen normas especiales en relación a la pureza. Tienen que bañarse, tienen que esterilizar sus manos, tienen que esterilizar su cuerpo antes de entrar a ese lugar para que no lo contamine. Entonces usted sabe, hermano, que en ese lugar, en ese quirófano, se practican procedimientos quirúrgicos. O sea, ahí uno inventa, hermano, son personas que son expertas en esos procedimientos. Porque el procedimiento para operar un corazón no es el mismo procedimiento para operar una pierna. Requieren procedimientos distintos y experticias distintas. Entonces, esos procedimientos, hermano, ellos los conocen, ellos son expertos en ese conocimiento, en esa materia, y están preparados para eso. Ahora lo que quería decirles con esto, hermano, es que Dios creó un quirófano para sanar las naciones. Dios capacitó gente profesional para sanar las naciones. Dios creó cosas, también creó cosas para sanar las naciones. Dios creó procedimientos para sanar las naciones. Y lo primero que quería explicarle, hermano, es sobre cuáles son los elementos que Dios creó para contribuir con la salud y la sanidad de una nación. ¿Cuáles son los elementos que Dios creó para que una nación fuera saludable? Ahora, una nación sana o saludable es lo mismo que una nación ¿qué? Santa. Solo una nación santa será una nación sana, porque la santidad no tiene nada que ver con la enfermedad, ni la enfermedad con la santidad. Entonces, si una nación está enferma, es porque no es una nación santa. Ahora, si una nación es sana o es santa, para que una nación fuera santa, Dios creó un diseño, Dios creó elementos, así como les expliqué hace rato del quirófano y de lo que ocurría allí. Por ejemplo, Dios, para que una nación fuera santa, Dios levantó ministerios. Cuando yo les hablaba del quirófano, les hablaba del cirujano, de los ayudantes, de los instrumentistas. Es un equipo grande, pueden ser 8, pueden ser 12, dependiendo de la complejidad de la intervención. Entonces, ¿quiénes son esas personas que están allí, que Dios las capacita, las forma para que haya sanidad en esa nación, para que esa nación sea sana? Ministerios. Y vamos a colocar como ejemplo, hermano, cuando el Eterno saca a Israel de Egipto. Ese era un pueblo que estaba enfermo espiritualmente, y el Señor lo lleva al desierto. ¿Para qué? Para sanarlo, para llevarlos a la tierra prometida, ¿verdad? Porque en la tierra prometida, hermano, Dios nos iba a introducir gente enferma. ¿Qué es una gente enferma? ¿Quiénes son los enfermos? Los que pecan, los que transgreden la ley. Entonces, el Señor necesitaba sanar su enfermedad y sanarlos de su pecado en el desierto, para convertirlos en un pueblo santo y así llevarlos a la tierra prometida. Tenían que ser santos. En este tiempo nosotros hablamos de una nueva Venezuela. Bueno, hermano, en la nueva Venezuela solamente iba a vivir gente santa. Y los que no quisieron alcanzar la santidad que Dios está demandando, hermano, van a morir en el desierto. El desierto va a ser un filtro, porque Venezuela ahorita está enferma. ¿Por qué? Por la maldad, por los pecados. Y ese desierto en el cual estamos y al cual vamos, hermano, es para que haya esa sanidad. Pero le estoy hablando, hermano, de los elementos. ¿Cuáles son los elementos que Dios usa para sanar una nación? Los elementos que Dios usó en el pasado para sanar a ese pueblo que salió de Egipto, para sanarlo y se convirtiera en un pueblo santo. Entonces le explicaba, hermano, que lo primero que Dios hace es levantar ministerios. Primeramente, ¿a quién levantó el Señor? Levantó a Moisés, hermano. Levantó a Aarón. ¿Quiénes son ellos? Son profetas, son sacerdotes, ¿ok? Son profetas, sacerdotes. ¿Qué cosas dicen ellos? Dicen cosas que no agradan. Uno de los trabajos de Moisés, hermano, era declarar plagas, juicios sobre Egipto, como lo que está pasando en este tiempo en Venezuela, ¿verdad? Plagas, juicios, que a la gente no les gusta escuchar esas cosas. Pero además de que eran profetas que hablaban de plagas y de juicios, que hacían señales, pero no de ese tipo de señales como las que el pueblo de Dios le gusta ahora, ¿no? Porque las señales que ellos hacían, ¿sabe qué tipo de señales eran, hermano? Plagas. Porque cuando un profeta en este tiempo dice, hermano, viene hambre, usted sabe que está hablando el profeta de una señal.
Porque el Señor allá en Mateo les dijo, en Mateo 24, las señales del fin: hambres, terremotos, pestilencias. Esas son las señales, hermano, de las que hablaba Moisés. No de aquellas señales que está buscando el pueblo de Dios cuando va a la congregación. Quieren ver que llueven diamantes, que llueven escarcha, y que a la gente le aparezcan como por arte de magia, hermano, el dinero en las cuentas bancarias, que le aparezcan carros nuevos en el garaje. Entonces, esas son las señales que está esperando el pueblo ignorante. Las señales de las que están hablando los profetas de Dios en este tiempo son juicios, plagas. Pero en ellos también tenía que haber un mensaje, porque el llamado de ellos, hermano, era de sacerdocio, ¿ok? No solamente eran profetas, eran sacerdotes. El trabajo para con los egipcios era hablarle de plagas, pero el trabajo para con los israelitas era hablarle de ¿qué? De la ley, de los mandamientos, hablarles de las fiestas. Moisés, hermano, las primeras cosas que hizo Moisés en Egipto para sacar a ese pueblo libre de Egipto, tuvo que hablarle de ¿qué? De la fiesta de la Pascua. Y enseñarle, hermano, a celebrar la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y esa fiesta, hermano, era muy importante en aquel tiempo para que ese pueblo no muriera en Egipto por la última plaga de Egipto, pero también era importante para que ese pueblo no muriera en el desierto. Entonces el Señor a través de Moisés y Aarón les enseñó cómo celebrar esa fiesta. Y el Señor comenzó a enseñarles su ley, darles mandamientos, darles estatutos. Aún, hermano, antes de que Moisés llegara al Sinaí, el Señor les reveló a ese pueblo, a través de Moisés, les reveló estatutos, ordenanzas y mandamientos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 19 aparece, hermano, cuando ellos llegan al Sinaí y Moisés sube al Sinaí y recibe la ley. Pero cuando ustedes leen Éxodo 15, el 25, dice que el Señor les dio a ellos, dice que les dio estatutos. Cuando llegaron las aguas de Mara, dice que allí les dio estatutos y ordenanzas. Eso lo dice 15:25. ¿Ellos habían llegado al Sinaí? No, no habían llegado al Sinaí. En Éxodo 16, hermano, el Señor les revela el día de reposo. Entonces, el día de reposo no fue revelado en el Sinaí, eso fue antes del Sinaí. Es decir, aquí lo que nos está enseñando el Señor, hermano, es que a medida que ellos avanzaban en el desierto, a medida que ellos se alejaban de Egipto, ese pueblo, ¿qué iba haciendo en el camino? Iba aprendiendo estatutos, iba aprendiendo ordenanzas, iba aprendiendo mandamientos. Por supuesto, la ley es perfeccionada ¿dónde? En el Sinaí, pero antes ellos no estaban sin ley. El Señor en el camino les iba revelando. Entonces, ese era el trabajo, hermano, de estos ministerios. ¿Qué era lo que Dios iba a hacer con ese pueblo? ¿Cuál era el propósito de Dios con ese pueblo? ¿Para qué lo sacó de Egipto y lo llevó al desierto? Eso está en Éxodo 19, 5 y 6. En Éxodo 19, 5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso era lo que Dios quería, hermano, convertir a Israel en una nación santa, en un pueblo santo, en un reino santo, en un reino de sacerdotes. Ahora, ¿qué hizo Dios para convertir a ese pueblo en un pueblo santo, en un reino de sacerdotes y gente santa? Bueno, primero levantó ministerios, ¿verdad? A través de esos ministerios, el Señor les enseñó y les reveló ¿qué? La ley. Ese pueblo necesitaba un conocimiento, ese pueblo necesitaba una sabiduría, y la sabiduría, hermano, que necesitaba ese pueblo era la ley. Ese pueblo necesitaba conocer de justicia. Usted sabe, hermano, que cuando un pueblo no conoce de justicia, no puede haber paz. Cuando usted entra a una casa de familia, la gente pelea, la gente se mira mal unos con otros, la gente es violenta, la gente se agarra a golpes, la gente se menosprecian unos con otros, unos no se hablan con otros y no hay paz. ¿Y sabe por qué? Porque no se cumplen los mandamientos. Y donde no se cumplen los mandamientos, ahí no hay justicia. Fíjese lo que dice Deuteronomio 6:25, hermano, en relación a eso. Dice Deuteronomio 6:25: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Cuáles mandamientos? Bueno, son muchos, no son los 10, hermano. Son muchos mandamientos que hay que estudiar. Ok, ese pueblo necesitaba un conocimiento, ¿verdad? Necesitaba también
aparte de mandamientos, estatutos. Necesitaba mandamientos y necesitaba estatutos. De esta manera, hermanos, Dios iba a lograr que ese pueblo, que esa nación fuera una nación sana, una nación santa. ¿Qué son estatutos, hermanos? El propósito de los estatutos es enseñar a un pueblo costumbres santas. Costumbres santas. ¿Qué pasa si un pueblo, hermano, no practica costumbres santas, no practica estatutos? Ese pueblo contamina la tierra. Contamina la tierra. ¿Se acuerda del ejemplo que yo les colocaba a ustedes que cuando usted contamina su cuerpo, ¿qué pasa? Si usted se consume un alimento tóxico, ¿qué pasa? Usted comienza a vomitar y le da diarrea, porque el cuerpo procura eliminar por todas las vías posibles lo que usted se comió. ¿Ve? Ahora, Dios estableció ese mismo principio para las naciones, para la tierra. Fíjense lo que dice, hermano, Levíticos 18:27. Levíticos, primero el Señor habla de costumbres que no se deben practicar, que son muchas. Los estatutos, hermanos, les decía, son costumbres santas. Y si nosotros no practicamos las costumbres santas, entonces nosotros vamos a transgredir la ley de Dios practicando costumbres paganas. Yo le explicaba a ustedes, por ejemplo, el incesto es una costumbre pagana que transgrede muchos estatutos que están en Levíticos 18. ¿Qué es el incesto? Casarse con una persona que tiene algún grado de consanguinidad. Por ejemplo, entre primos. Un tío con una sobrina, un primo con una prima, eso es incesto. Y cuando una pareja practica el incesto, contamina la tierra. Y eso son costumbres. Fíjense lo que dice de Levíticos 18:27. Dice, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Ahora, ¿qué pasa cuando la tierra es contaminada? ¿Qué pasa con la tierra? Si nosotros nos contaminamos cuando comemos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vomitamos. Ajá, y si la tierra es contaminada, ¿qué hace la tierra? Vomita también. Lo mismo. Ahora fíjense lo que dice aquí. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. ¿Y sabe, hermano, qué es lo que está pasando en Venezuela? Que Venezuela tiene vómito ahorita. Venezuela tiene vómito, está comenzando a vomitar sus moradores. La gente que está haciendo cola en el consulado de Colombia para irse para Colombia, son personas que están siendo vomitadas para Colombia. La gente que está pidiendo visa para irse para Estados Unidos, son personas que están siendo vomitadas por esta nación, por esta tierra. La gente que está desesperada por irse a Ecuador, por irse a Panamá para vivir en esas naciones, son personas que están siendo vomitadas por esta nación. Y en ese vómito hay pastores. Y en ese vómito hay ministros. Hay pueblo de Dios que está siendo vomitado. Porque esta tierra, hermano, está vomitando a sus moradores. Ahora, ¿por qué? Porque Dios estableció, hermano, estatutos para que una nación fuera sana, fuera santa. Pero como se transgredieron esos estatutos, entonces esta tierra se enfermó, se contaminó, se intoxicó. Y como Dios ha determinado, hermano, el tiempo de sanar esta nación, de limpiarla, es bueno que haya un vómito. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando esa persona, regresando al ejemplo del vómito en la persona, cuando esa persona vomita, bota lo que le estaba contaminando. La depuración, la desintoxicación pasa ¿por qué? Por vomitar, por eliminar, por todas las vías de eliminación. Entonces, por todas esas vías de eliminación, el cuerpo tiene que desembarazarse de esa toxina. Bueno, hermano, Venezuela no solamente va a vomitar a esos moradores, hermano, que contaminaron esta tierra, ¿sí? Y lo que quiero decir, hermano, es que unos van a ser cortados, unos van a ser cortados, unos van a ser vomitados. Y las maldiciones, hermano, y las plagas, las maldiciones, todo lo que estamos viviendo forma parte de ese proceso, de los síntomas, de las señales de que hay una enfermedad que está manifestando una crisis de dolor, de angustia. Ok, hermano, entonces era necesario que ese pueblo cumpliera, guardara ¿qué? Mandamientos y estatutos para que ese pueblo fuera santo, sano, santo. Esa nación fuera una nación sana, santa, ¿verdad?
Ahora, Dios estableció también un lugar. ¿Se acuerda cuando le hablé del quirófano? Dios estableció un lugar. Ese lugar, hermano, iba a ser un lugar especial donde el propósito del Señor, hermano, era que ese lugar fuera un lugar donde Él habitara. Un lugar donde Él habitara. Un lugar que le permitiera al Señor enseñar lo que era la santidad, porque eso era lo más importante, hermano, la santidad, porque ese pueblo tenía que ser santo. ¿Cuál era el lugar más santo que había en el desierto en medio de ese pueblo de Israel? ¿Cuál era el lugar más santo? El tabernáculo. Por eso el Señor les dio los diseños de un tabernáculo, de un santuario, como lo dice allá en Éxodo 25, 8, 9. En Éxodo 25, 8, 9 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ustedes, de ese pueblo, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus cosas, de sus utensilios, así lo vas a hacer. Entonces, ese quirófano que yo les colocaba el ejemplo, hermano, de que así como en los hospitales hay un quirófano donde tienen que entrar el enfermo para sanarlo, hermano, Dios estableció un lugar, un quirófano, allá en el desierto, y a través de ese quirófano, de ese lugar especial, Dios iba a sanar a ese pueblo que estaba en el desierto. El Señor le iba a enseñar la santidad a través de ese lugar, a través del santuario, del tabernáculo. Y el propósito del santuario, hermano, era que el Señor habitara en medio de ese pueblo. Otro propósito, enseñarle la santidad. ¿Sabe por qué enseñar la santidad, hermano? Porque en el diseño del tabernáculo, hermano, el Señor enseñó 3 niveles de santidad. ¿Cuáles eran los 3 niveles? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sabe qué les dijo el Señor? Los más santos de mi pueblo, los más santos de mi pueblo pueden entrar al lugar santísimo. ¿Quiénes eran los que entraban allá en el desierto? ¿Quiénes eran los que entraban al lugar santísimo? Moisés y Aarón solamente. Moisés y Aarón eran los más santos. Los santos, pero que no son tan santos como los más santos, como Moisés y Aarón, van a poder entrar al lugar santo. ¿Ok? Y los que son menos santos no van a poder entrar al lugar santo. ¿Se me quedan dónde? En el atrio. Entonces los israelitas, hermanos, entendían que habían 3 niveles de santidad. ¿Sabe qué decían el pueblo? ¿Sabe qué decían? Ay, no, yo tengo que aprender el nivel de santidad, o tengo que alcanzar el nivel de santidad que tienen aquellos los sacerdotes. ¿Y sabe qué decían los sacerdotes? Decían, yo tengo que alcanzar el nivel de santidad que tiene Aarón y que tiene Moisés. Tengo que llegar a ser tan entendido en la ley como Aarón y Moisés. ¿Por qué ellos pueden entrar al lugar santísimo? Porque ellos tienen un nivel de entendimiento de la ley superior, porque ellos tienen un nivel de santidad superior. Y entonces, hermano, los que menos entendían la ley, los que menos conocían la ley, ¿estaban dónde? En el atrio. Los que conocían y entendían la ley estaban en el lugar santo, pero los que más las conocían y la entendían y la guardaban, y los que tenían que dar más ejemplo, ¿dónde estaban? O dónde podían entrar a ingresar al lugar santísimo. Los que tenían que dar más ejemplo, hermano. Y los que entraban al lugar santo les tenían que dar ejemplo, ¿a quiénes? A los que estaban en el atrio, a los que llegaban al atrio. Entonces, ese era un modelo, hermano. Ese modelo le enseñaba al pueblo a quién le exigía Dios más. Hermano, ¿a quién le exigía Dios más? A Moisés y Aarón. Le exigía más santidad, más obediencia, porque ellos entendían más. Pero también el Señor les enseñaba, mira, aquellos que pueden entrar al lugar santísimo, a ellos yo los pongo como modelo. Ustedes tienen que ser como ellos. Imítenlo a ellos, porque así como ellos lograron entrar al lugar santísimo, yo necesito que ustedes también logren entrar al lugar santísimo, que ustedes alcancen esa santidad. Y por eso tienen que ver lo que ellos hacen para que los imiten. Fíjense esa palabra que el Señor les dio allá al pueblo en Mateo capítulo 23, donde el Señor habla, hermanos, del sacerdocio de aquel tiempo. Y usted sabe, hermanos, que el sacerdocio de este tiempo es similar al sacerdocio de aquel tiempo. Los pastores, los apóstoles, los ministros de este tiempo están igualitos como el sacerdocio de aquel tiempo, o sea, como los fariseos. Igual. Y mire esta palabra que dice aquí, hermano, Mateo 23, 1 al 3, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas
y los fariseos. ¿Pero en la cátedra de quién? De Moisés. Es decir, hermano, en el lugar donde se sentaba Moisés a enseñar. ¿Y quién era Moisés? Moisés era el líder espiritual, por eso le estoy colocando el ejemplo, era el más santo, era el varón, siervo, modelo de aquel tiempo. Y entonces, los modelos de este tiempo, le decía el Señor, y esa palabra es para hoy, los siervos modelos, siervos entre comillas, modelos de este tiempo, que son los pastores, los apóstoles, se sientan ¿dónde? En la cátedra de Moisés. El problema es que en ellos no hay la misma santidad de Moisés. El problema es que en ellos no hay el mismo entendimiento que había en Moisés de la santidad. No había en ellos la misma obediencia, el mismo temor hacia el Señor que había en Moisés. Y por eso dice el 3, Mateo 23:3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. ¿Por qué dicen y no hacen, hermano? Porque no hay temor de Dios en ellos. Porque no hay temor de Dios en ellos. Entonces, hermano, el propósito, hermano, del tabernáculo era de que el Señor les dijo, el Señor lo que le estaba diciendo era que siempre tienen que haber dos, así como estaba Moisés y Aarón. Yo le decía, siempre tienen que haber dos varones, modelos, ejemplo en mi reino. Dos, necesito dos. Necesito dos varones, ejemplo, modelos en mi reino. ¿Por qué? Porque ellos no solamente van a enseñar, sino a través del ejemplo van a mostrarle al pueblo cómo debe ser la conducta, el comportamiento de mi pueblo, para que mi pueblo pueda entender lo que es cumplir la ley, cumplir los mandamientos, cumplir los estatutos, cumplir las ordenanzas. El propósito del tabernáculo era enseñar lo que era la justicia y lo que era el principio de justificación, porque para eso estaba ¿qué? El altar. También enseñar la pureza, hermano, porque allí estaba también la fuente. Y el propósito de la fuente era enseñar, hermano, la importancia de la pureza para entrar al lugar santo, porque el sacerdote o el que entraba, el levita que entraba al lugar santo, tenía que primero lavarse las manos y los pies. Ahora, hermano, el propósito también del santuario era que ese pueblo aprendieran lo que eran las ordenanzas. ¿Ok? Cuando el pueblo entraba al santuario, el Señor les exigía que practicaran las ordenanzas. ¿Y cuál era el propósito de las ordenanzas? De que ellos no profanaran, que no contaminaran el santuario. Allá en Levíticos 22:9 dice, guarden pues mis ordenanzas, o mi ordenanza, para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando las profanen. ¿Cuando profanen qué? Profanen las cosas santas, profanen los lugares santos. Nosotros, hermanos, para no profanar los lugares santos y las cosas santas, necesitamos cumplir las ordenanzas.